Listo, empezamos. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de culturismo, entrenamiento, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta como cada episodio de presentar a Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola San, muy bien, contenta de regresar a grabar después que tuvimos una semana ahí de vacaciones y pues con todas las ganas y qué mejor que iniciar o retomar con pues dos invitados que tenemos que son fuera de México y que creo que están aportando muchísimo valor tanto a clientes, atletas, gente que está interesada en el culturismo recreativo, competitivo, pero también muy importante a la formación de nuevos entrenadores. Sí, sí, estoy muy contenta de los invitados que tenemos el día de hoy porque, bueno, no voy a hacerlo tanto de emoción, a Bren ya la tuvimos anteriormente, pero también tenemos a otro gran entrenador y parte del equipo de Level All Trainer, o sea que tenemos un combo, un gran combo para todos los que nos están escuchando, que espero que disfruten porque realmente estos invitados son invitados de lujo. Yo he tenido la fortuna de escucharlos, de seguirlos, de estar muy al pendiente de su contenido, tanto en el podcast que tienen como en las redes sociales en general, de su academia también, y realmente aportan muchísimo valor. Así que, bueno, no me tardo más y los presento. Ellos son Brian y Brenda de Level Up Trainer. Hola muchachos, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchísimas más gracias a ustedes por nada, la invitación y el espacio. Nosotros también vemos mucho lo que ustedes van haciendo, la verdad que me gusta mucho también el hecho de que ustedes son bastante fieles a sus principios dentro de lo que es el entrenamiento. Creo que eso es algo, bueno, ya lo estaremos seguramente abordando más hacia adelante, pero tal cual como incluso charlábamos el tema de que está el marketing y este tipo de cosas, entonces se habla mucho del alcance de este tipo de cosas. Pero hay muchas veces que ese alcance por sí solo no hace nada, si como que las bases no están bien asentadas, entonces hay veces que con menos alcance se puede hacer mucho más cuando el valor que se busca aportar es bastante grande. Así que nada, para mí es un placer estar por acá compartiendo con ustedes y bueno, a meterle. Total, bueno, encantada de que volvamos a estar acá. Para mí, de verdad, chicas, las admiro un montón y para mí es un privilegio poder estar acá en su podcast. Así que bueno, arranquemos. Igualmente, ¿no? Sí, estamos muy contentas y sobre todo porque ya sé que ustedes son expertos en marketing, ¿eh? Sobre todo Brian, me ha aventado unas de sus clases y realmente he aprendido muchísimo de todo lo que compartes, Brian. Entonces, bueno. Para empezar, quisiéramos decirles de qué va a tratar el podcast. Vamos a hablar sobre el pensamiento crítico, también un poco sobre su academia, un poco de lo que ustedes divulgan, difunden en redes sociales y todo este quehacer profesional que incluso es parte de nosotros, ¿no? Lau, por ejemplo, tiene sus mentorías. Yo estoy con un plan que es ser tu propio coach, donde también enseño a las personas a formarse a sí mismas, ¿no? Uno a uno, para que también no solamente sepan entrenar o sepan de nutrición, sino que ellos mismos aprendan a largo plazo llevar un proceso ameno. Entonces, sea como sea, todos tenemos esta parte pedagógica, pero para empezar con las preguntas, me gustaría decirles o preguntarles a ustedes principalmente, ¿qué es para ustedes el pensamiento crítico, chicos? ¿Quién ¿Sí? inicia? El que quiera. Ustedes ya tienen un podcast sobre eso, así que ya más o menos lo tienen masticado. Bueno, a ver, yo sinceramente desde mi perspectiva, y es una perspectiva quizá no tan. O sea, me he adentrado muchísimo en leer específicamente sobre pensamiento crítico, al menos no desde un punto de vista capaz más académico en libros y demás, pero sí por experiencia, no solo en el entrenamiento, sino en la vida en general, porque creo que es algo que pasa por muchos aspectos de la vida. Me da la sensación que un poco este tema de ser crítico tiene que ver con estarse constantemente desafiando las creencias que uno tiene. O sea, cuando uno es crítico, todo lo que aprendes te lo cuestionas. Y creo que es una cuestión que se puede adquirir, o sea, no es que hay gente que dice, no, yo soy así o yo nací así, no, lo puedes desarrollar. Sí es cierto que puede que por tu personalidad o tu forma de ser, ya traigas como de base mucho eso. A mí me pasaba de pequeño, y es algo que hemos charlado bastante con Bren,
no sé cómo dicen en México, acá en Argentina es retaban y en mi país es regañaban, pero yo era pequeño, entonces me decían, no hagas tal cosa, ¿por qué? Y entonces eso me decían que era contestar, que estaba mal. Sí, sí, sí. Pero la realidad es que eso en el tiempo, de alguna forma, es lo que te hace como empezar a tener perspectivas mucho más amplias de las cosas, porque te empiezas a cuestionar absolutamente todo. Te puedes volver medio loco también en el medio, porque es como que a veces necesitas tener cierta claridad de cómo avanzar con algo, pero creo que se trata para mí de eso, de estar como constantemente desafiándose uno mismo y decir, bueno, pero si estoy haciendo esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Y por qué quizá lo que yo piense no necesariamente es lo correcto. Entonces creo que para mí es un poco eso. Bueno, claramente opino muy parecido, por no decir exactamente igual, pero para mí el pensamiento crítico es algo que hoy en día que está muy relacionado a cómo es lo opuesto al marketing. Como se podría decir que el pensamiento crítico hoy en día no es buen marketing, porque el depende es una palabra que a nadie le gusta hoy en día, porque el depende como que las matices, los grises, es algo que a la gente le inquieta mucho y para mí es el lugar seguro, ¿no? El lugar de me gusta que no haya una respuesta tan tajante. El pensamiento crítico para mí es parte de una filosofía de vida. Entonces, tener esa capacidad de estar abierto a distintas opiniones, a llegar a distintas conclusiones, a quedarte con lo bueno de cada cosa, eso para mí es un pensamiento crítico, tiene un pensamiento crítico. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, las religiones son malas, o esto y es muy tajante, quizás en la totalidad, al nivel extremo sí, pero quizás puedes rescatar algo bueno de las cosas, ¿no? Como, no sé, la gente se motiva y se despierta a cierta hora del día, porque con la religión eso lo motiva, etcétera. O sea, es como, para mí tener un pensamiento crítico es un estilo de vida, definitivamente. O sea, o sea, sumando lo que dice Bray, es eso, como una forma de ver la vida, termina siendo. Me encanta lo que mencionan ambos, cómo lo aterrizan a la vida diaria y no solamente al entrenamiento o a la formación de entrenadores. Ujú. Coincido con lo que ambos dicen. Quizá yo añadiría también que el pensamiento crítico implica igualmente cierta curiosidad, ¿no? Implica el hacerte preguntas, como decían, el cuestionar no solamente la información que vamos obteniendo por el entorno, por medios externos, por ejemplo, en este caso las redes sociales, sino también nuestros propios pensamientos, emociones, para al final de cuentas poder tomar decisiones más acertadas y que nos beneficien, ¿no? Porque eso creo que es al final el objetivo. En la medida en la que nosotros seamos capaces de tomar decisiones más acertadas, que maximicen los beneficios y minimicen el aspecto negativo, porque sabemos que cada decisión que tomemos nos va a redituar, pero también puede restarnos en otras áreas. Al final, a mí me gusta mucho decir, podemos tener todo, pero no todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces creo que el pensamiento crítico es este proceso que nos ayuda al final de cuentas a tomar decisiones que vayan encaminadas hacia obtener los resultados que queremos, por ejemplo, en el contexto del entrenamiento, que puede ser más fuerza, una mejor composición corporal, y como mencionábamos antes de iniciar la grabación, es una cosa que sí algunos de entrada ya quizá traemos, ¿no? Yo me identifico mucho con lo que dijo Brian, a mí también, yo me la pasaba en la dirección de la escuela desde preescolar hasta primaria, porque eso siempre Rebelde. era cuestionar, pues de pronto a los maestros, a las maestras, pero hoy en día creo que es definitivamente una habilidad que si bien tal vez no a todos se nos inculcó desde pequeños, pero siempre tenemos la oportunidad de comenzar a trabajar. No sé tú qué opinas acerca de esto, Sam. Sí, sí, completamente. Y también añadir lo del contexto. Las experiencias al final nos ayudan y nos enriquecen, ¿no? Somos cuerpos históricos, estamos llenos de cultura, llenos de contexto y todo eso nos ayuda también a tener una cosmovisión o un bagaje mucho más amplio para también tomar decisiones y poner en perspectiva, ok, bueno. Tengo, por ejemplo, todo esto, todas estas opciones, ¿qué me retribuye más? ¿Qué sí, qué no? Y ahora sí que estableciendo las prioridades, ¿no? O sea,
qué sí me está trayendo beneficios a mi vida de acuerdo y alineado a mis objetivos, a mis valores, y qué es solamente paja, ¿no? O sea, ser minimalista en el pensamiento también nos ayuda mucho a este pensamiento crítico, a este proceso del pensamiento crítico. Y eso me llama mucho la atención porque también, chicos, estaba escuchando su último episodio de ser productivo, ¿no? Hablaban ustedes. Y decían sobre la rutina mañanera, lo del ser flexible o no, lo de el, por ejemplo, ser muy establecido, ¿no? Y mencionabas, Brian, de Hormozy también, ¿no? Que dice que las rutinas mañaneras son como, que son como algo que está de más y que no se debería de hacer y así. Entonces me llamaba mucho la atención esa parte de ustedes. ¿Cómo ven también la productividad en alineándolo con lo del pensamiento crítico? ¿Ustedes ponen en perspectiva algo de esto o qué es ser productivos para ustedes? ¿Cómo les ha retribuido eso en su proyecto de las clases que tienen de la academia? Bien, sobre el pensamiento crítico y la productividad, me gusta, Ujú. nunca lo pensé desde ese lado, así que estoy procesándolo en este mismo instante. Perfecto. Que en parte es lo de la productividad, bueno, la productividad es justamente cuestionarte qué es la productividad. Ya ahí arranca el pensamiento crítico, es decir, qué es lo que todo el mundo hace y por qué lo hace. Ahí ya estamos cuestionando. Yo he probado un montón de métodos, literalmente llevándolo a lo que es la productividad y demás, y la realidad es que me di cuenta que cada día es totalmente distinto y que una rutina fija lo único que me llevaba era a estresarme. Ujú. Y hay un montón de libros que te dicen que hacer una rutina Sí, es sí. era tu vida. El club de las Y 5 de la mañana. el club de las 5 de la mañana lo he mencionado y dije, Dios mío, bueno, ¿ves? Esto es tener un pensamiento crítico. Yo digo, está bueno leerlo para entender un poco más para dónde lo llevan y Ujú. agarrar lo bueno. Entonces volvemos a aplicar el pensamiento crítico, agarrar lo que sirve, agarrar lo que podemos utilizar de herramienta en una determinada época de nuestra vida, porque encima eso es otra cosa. Todos los meses son cambiantes y más cuando sos una persona que literalmente quiere evolucionar en cualquier ámbito de tu vida. Entonces, para mí es como encerrarte en una rutina es limitarte en parte, es limitarte y limitar tus capacidades. Entonces, no sé si respondí la respuesta, pero llevándolo para el mundo del fitness, Ujú. de nuestro curso en realidad lo que nosotros inculcamos es mucho, o sea, nosotros intentamos literalmente brindar lo que son las herramientas básicas y esenciales para tener un pensamiento crítico. O sea, si ven nuestro curso, les damos a entender que es importante que siempre se cuestionen absolutamente todo, todo el tiempo, y que hasta cuestionen lo que nosotros decimos. Ujú. Eh, y la parte de productividad no hemos tocado, pero sí estamos intentando que la parte de productividad esté siempre presente en todos los podcasts y en los mensajes y en el grupo, que tenemos una comunidad muy hermosa de alumnos, y que esté siempre presente ahí. O sea, como que quizá, sobre todo como tratando de bajarlo a lo que es Level Up y el proyecto, el tema de productividad, como que puede pasar por muchas áreas, o sea, como por muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque por un lado están quizá los objetivos a nivel de crecimiento y escalabilidad del negocio, pero por otro lado, por ejemplo, pueden estar los objetivos relacionados a la calidad, o sea, cómo mantener la calidad durante ese proceso. Entonces, como tratando de bajar el concepto de productividad a esas áreas de level up, yo, por ejemplo, quizá me pongo a pensar que yendo al concepto en sí de productividad, quizá relacionado a, bueno, cuánto se puede hacer por unidad de tiempo, o sea, como cuántas cosas se pueden avanzar dentro de un determinado periodo de tiempo, hay cosas que yo puedo decir que creo que nos hacen más productivos y otras que no tanto. Por ejemplo, hoy dentro del Level Up, si ustedes empiezan a avanzar en las clases, se van a dar cuenta que hay muchas clases que están con Mati, por ejemplo, con Ujú. Muscle. ¿Por qué esas clases están con Muscle Mati? Bueno, porque para nosotros aportarle valor sobre determinados temas a nuestros alumnos es mucho más productivo si lo hace alguien que ya tiene mucho más bagaje en esa área que nosotros. ¿Por qué motivo? Porque a nosotros quizá nos tocaría sentarnos a estudiar durante mucho más tiempo para tener quizá ciertas experiencias como las tiene Mati y además para nosotros es muy importante el tema de la experiencia. Entonces, Mati sacó gente a competir, por ejemplo, nosotros no.
Entonces, si en algún momento vamos a hablar de algún tema relacionado a cómo afrontar la etapa posterior a una competición, por ejemplo, y me va a pesar mucho más lo que tenga que decir Mati de lo que puedo haber estudiado yo en ese aspecto. Entonces, para mí, en ese aspecto, en creación de contenido, me es productivo diversificar ese contenido en las personas que en un determinado momento son especialistas en esa área, dentro de las posibilidades económicas que también podemos tener, porque quizá nos encantaría traer a Eric Helms, pero bueno, no vamos a poder hacerlo, ¿no? Eh, y después, ponele, llevándolo quizás hacia el lado del marketing, yo hace un tiempito que me vengo como internalizando mucho dentro del área del marketing, entonces como que fue para mí un desafío y algo también de, bueno, yo quiero hablar de esto, porque además viví en el otro lado, o sea, viví en el lugar de en algún punto decir, el marketing no sirve, o el marketing está mal, o si vendo mi servicio está mal. Entonces, justamente con el pensamiento crítico, tuve que ir rompiendo creencias limitantes que yo tenía, y entonces como que ahora estoy en un punto medio de, ok, ¿cómo transmito esta información? Y bueno, si llegan a las clases de marketing, se dan cuenta como que explico un montón de cosas y de repente llego y digo, pero puede ser que esto no necesariamente sea lo que funcione. O sea, puede llegar alguien y hacer otra cosa y que funcione también. Y muchos Eh, ejemplos también das. claro. Entonces, yo creo que con el tema de productividad en realidad puedo ir por ese lado y luego quizá ya como persona en la vida en general, creo que lo charlaba con Brennan el otro día que estamos hablando de comprar unos libros Ujú. y yo le decía como que creo que también pasa mucho el tema de la productividad por la situación en la que estés viviendo como persona en un determinado momento y las cosas que quieras alcanzar. No sé, por ejemplo, a mí algo que me cuesta hoy dentro de todo el tema del emprendimiento es gestionar mejor mis emociones durante el proceso. Entonces, para mí, por ejemplo, ser productivo hoy es avanzar un poco con eso y decir, bueno, frente a una situación que quizá en otro momento no lo hubiese lidiado bien, ahora la lidio mejor porque estoy consumiendo un determinado contenido que me ayuda a gestionar mejor eso. Entonces, eso me hace sentir a mí productivo. Total. Aunque quizá no sean demasiadas cosas, pero bueno, va como por ahí. Creo que es muy amplio el concepto, como que no, me podría poner a hablar un montón de cosas, pero creo que con eso resumo un poco de alguna manera. Me gusta la parte que mencionan acerca de, pues al final, identificar cuáles son nuestras áreas de experiencia y de expertise, porque el entrenamiento y el fitness sigue siendo un campo enorme, ¿no? O sea, no Sí. es lo mismo, por supuesto, preparar atletas para competir que preparar gente que, pues, lo hace, digamos, de manera únicamente recreativa. ¿No? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta, y creo que eso es algo que todos los entrenadores pues tienen que ir cuestionándose, yo me he dado cuenta cuáles son las áreas que a mí en lo particular me interesan más. Y que si ustedes entran a mi Instagram, la mayor parte de contenido mío va a ser en torno al entrenamiento. ¿Por qué? Porque esa es la parte que yo más disfruto de todo esto desde el inicio, ¿no? O sea, yo me metí a empezar a entrenar gente porque a mí en lo particular me fascina entrenar. Es la parte favorita de mi día y por lo tanto mi interés a querer saber más está sobre todo en esa área. No quiere decir que la parte de la nutrición o de la composición corporal o quizá, por ejemplo, nuevamente, como el tema del marketing, no me interesen, claro que me interesan, pero creo que es importante identificar cuáles son esas áreas que más nos llaman la atención para al final, pues, tener algo que nos distinga, ¿no? De los demás creadores de contenido, de los demás entrenadores. Algo que yo digo mucho a mis alumnos de mentoría es que al final de cuentas, todos los entrenadores, tanto online como presencial, a grandes rasgos, sabemos hacer exactamente las mismas cosas. Todos sabemos cómo hacer que una persona pierda X cantidad de peso, todos sabemos en teoría cómo hacer que una persona vaya dominando la técnica de ciertos movimientos que podremos llamar básicos. Todos sabemos hasta cierto punto cuáles son las cosas que se requieren para lograr una suficiente adherencia a un plan nutricional. Pero ¿qué es lo que nos diferencia en realidad a unos de otros? Pues es justo esta parte de la personalidad y la personalidad implica también cuáles son tus gustos, cuáles son tus áreas de interés, cuál es la manera en la que a ti te gusta más transmitir la información. Por ejemplo, a mí los reels me llaman la atención, me gustan, pero la verdad es que encuentro un poquito tedioso el estar sincronizando audio con imagen y que los efectos y demás. Me es mucho más fácil y disfruto más hacer un post, digamos, tipo carrusel, que quizá no va a ser tan llamativo,
¿no? Hoy en día sabemos que pues el contenido así como muy rápido y que si empiezas con un video y con una frase así medio clickbait, va a llamar más la atención, ¿no? Pero si es algo que a mí no voy a disfrutar tanto hacer, lo mismo que pedimos a nuestros clientes, mi adherencia va a bajar, ¿no? Y entonces la cantidad de contenido bueno en realidad que yo voy a hacer se va a ver afectada. Entonces, nuevamente, pues vamos como que hilando todas estas cuestiones de, pues, cuestionar al final de cuentas qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que nos gusta y hacia dónde, o sea, porque al final existen mil caminos con los cuales podemos hacer crecer nuestra cuenta de Instagram, por decirlo así, crecer nuestra cartera de clientes. Hay muchísimas maneras, pero es encontrar cuál es la que contigo resuena más, como decía Sand, de acuerdo no solamente a tus objetivos, sino a la forma en la cual quieres vivir. Entonces, nuevamente, a veces creo que los entrenadores que apenas empiezan tienen una idea de cuántos clientes quieren tener, cuál es el ingreso que quieren tener, ¿Cuánto pero cobrar? no Sí. cuestionan cómo su vida, su día a día, puede verse afectado por tratar de alcanzar esos objetivos, digamos, como muy arbitrarios, ¿no? Yo sé, he pasado por momentos en los cuales he tenido más de 30 clientes y la forma en la que yo llevo el seguimiento, y Sam, pues aquí no me dejará mentir, es muy cercana. O sea, si a mí me mandan 20 videos de entrenamiento, los 20 los voy a revisar. Estoy muy de cerca con el monitoreo, me gusta invertir tiempo en conocer a mis clientes, hago muchas videollamadas de duraciones largas, ¿no? Y sé que tener 50 clientes así me sería imposible si, a menos que decidiera sacrificar otras cosas, ¿no? Que empezar a dormir 6 horas en vez de 8, que no voy a entrenar 5 días, voy a entrenar nada más 4, ¿no? Y con cluster sets para todo porque me tiene que dar tiempo en 40, 50 minutos, no voy a tener ningún día de descanso. Sí, probablemente tendré más ingreso, pero ¿me va a hacer feliz esa forma de vivir? Probablemente no, ¿no? Entonces creo que eso es algo que también vale la pena cuestionar porque si no lo hacemos de pronto, o sea, y lo digo porque me ha pasado, de pronto caemos en una rutina, ¿no? Que al final de cuentas no nos está dando esa gratificación. Y ya nada más Total. para finalizar, otra cosita más que me gustaría mencionar. Creo que como entrenadores tenemos, y esta es una idea que no es mía, si lo llega a escuchar, que lo dudo, pero bueno, si lo llega a escuchar, es una idea, un concepto que yo aprendí de Jacob Schepis, de JPS, que fue entrenador mío y mentor mío durante varios años. Tenemos tres pilares que repercuten en el valor que un entrenador o entrenadora puede tener, es decir, cuánto puede aportar a la industria, pero también si lo vemos en términos de dinero, cuánto puede cobrar, ¿no? Y estos tres pilares son tú como atleta, porque al final de cuentas todos iniciamos con 0 clientes y el único cliente que tenemos somos nosotros mismos. Entonces, tus resultados con tu progreso individual, ¿no? Que ahí, por ejemplo, puede venir, bueno, si ya competiste, pues eso te suma experiencia en una área en concreto. Si fuiste una persona que toda la vida tuvo sobrepeso y lograste perder X cantidad de peso y no solamente eso, sino mantenerlo, pues eso también te da herramientas para una población específica a la cual tú vas a poder ayudar mejor que la persona que nunca tuvo que pasar por eso, ¿no? Entonces esa experiencia individual es muy importante e incrementa este valor del entrenador. Otro de los pilares es tu experiencia y tus resultados con tus clientes, que para esto, pues bueno, ya necesitas tener un tiempo, ¿no? Entrenando gente y es esta parte de realizar observaciones, de trabajar al inicio, pues todos tenemos que trabajar con diferentes poblaciones, no podemos darnos el lujo de pronto de discernir, a ver, con este sí, con este no, porque lo que necesitamos es practicar, ¿no? Y esos resultados no necesariamente tienen que ser físicos, algo que yo platicaba con Sana en la mentoría. Ella me decía, es que yo la verdad no me siento cómoda mostrando como fotos del antes y el después, que es lo que solemos ver en el 90% de entrenadores, ¿no? O sea, así estaba y así está ahora después de mi programa de entrenamiento. Y porque funciona, ¿no? También. Funciona hasta cierto punto de nuevo para cierto tipo de gente, ¿no? O sea, tenemos este sesgo de pensar qué es lo que funciona porque es lo que tenemos más presente.
pero Ujú. yo creo que esta industria es enorme y hay de verdad Eso sí. público para todo, o sea, para todo tipo de entrenadores con todo tipo de métodos y poblaciones y demás. Entonces, se puede hacer de otras formas, o sea, se puede subir, por ejemplo, compartir de alguna manera testimonios, ¿no? Se pueden compartir cómo mejoró la técnica de un inicio a después, cómo ahora una persona ya no tiene dolor crónico, ¿no? O ha disminuido. Entonces, esa es otra parte. Y ya la última es la educación, las credenciales, los cursos, las certificaciones, que si bien son importantes, porque al final de cuentas, pues sabemos que creo que muchos de nosotros somos autodidactas, si no me equivoco, o los cuatro somos hasta cierto punto autodidactas en esto, ¿no? Nos ayuda al final como a delimitar también cuáles son las áreas en las que más van a influir en el trabajo que hacemos con nuestros clientes, porque si una persona que el día de hoy decide voy a empezar a entrenar gente y abre Google y se pone a buscar como cada una de las áreas que en teoría serían importantes, nutrición, entrenamiento, marketing, fisiología del ejercicio, etcétera, pues va a encontrar una infinidad de información y va a tardar muchísimo tiempo. Entonces, todos estos cursos, certificaciones, y aquí nuevamente planteo lo que ustedes están haciendo, ¿no? Esta academia que ustedes tienen, una de las grandes aportaciones que hace es delimitar y hacer que la persona ya no pase 5 años buscando información que probablemente no está ni siquiera aterrizada al Ujú. contexto de esta industria, ya está un poquito más delimitada y entonces ya después puedes ver, bueno, de esto yo considero que a mí me hace falta, por ejemplo, saber un poquito más de nutrición o yo considero que me hace falta aprender a vender mis servicios, ¿no? Que eso creo que es algo súper común y que definitivamente pasa por muchos el tener miedo a cobrar, ¿no? Y el tener miedo a ponerle un precio a un servicio, un producto que estamos dando, porque iniciamos la mayoría haciendo algo que nos encanta, ¿no? Y nos cuesta trabajo ponerle un precio, pero al final de cuentas vamos aprendiendo que pues es importante. Si queremos crecer, pues necesitamos tener esos ingresos para poder seguir creciendo en estos tres pilares, porque al final cada uno de ellos también va a tener un costo económico de por medio. Entonces, perdón por esta muy larga respuesta, pero quería dejar esos puntos por ahí para para también saber ustedes qué opinan. Algo que me gustó mucho, que lo quiero destacar, es que la realidad es que mucha gente cree que la única forma de ser entrenador es copiar al otro. Y la realidad es que la mejor forma de ser entrenador es saber primero tus valores. Algo que yo menciono mucho es, antes de continuar con el módulo, planteate tu filosofía de entrenamiento, porque eso es lo que vas a sostener siempre. ¿Cuál es tu filosofía de entrenamiento? Y hay gente que no sabe responderla. Por ejemplo, mi filosofía de entrenamiento es que quiero entrenar tu cabeza para que en consecuencia entrenes tu cuerpo. Y nadie me puede sacar de eso. Nadie. O sea, es como hasta te permite transmitir mejor el mensaje y saber cuándo podés o no entrenar a una persona. Y algo que me gustaba era que decías, hay otras formas de promocionarse. Totalmente. Lo importante es buscar la forma de promocionarte que te haga sentir a gusto y orgulloso de vos. Porque al fin y al cabo todo lo que hacemos tiene que ser para nosotros en parte, ¿no? Y me gustó mucho hay gente que se siente incómoda mostrando el antes y después, totalmente. Yo cuando muestro, me gusta enseñar algo con esas fotos, no simplemente mostrar, ah, mirá lo que logré, porque además no lo logré yo, lo logró la persona que entrenó y comió, no hice nada, simplemente orienté. Entonces qué cringe me da la gente que muestre esos cambios, sí, pero es mi filosofía, es que no va con mi filosofía de entrenamiento. Entonces, para mí fue algo que cuando lo mencionaste quedé como encantada, porque si querés ser entrenador, no creas que existe un manual, no hay un manual, vos lo vas a ir armando, con un pensamiento crítico, bien, lo vas a ir armando. Y te vas a ir agarrando de las cosas que más te gusta, de cada cosa, y vas a armar tu personalidad como entrenador. Y te vas a hacer fiel a eso, y nada te va a hacer como temblar. Es como, no, pero mirá que con esto vas a ganar más plata. ¿Sabes qué? La plata no es todo. O sea, es algo importante,
pero si soy infeliz, no lo voy a sostener en el tiempo. A mí me pasó eso, no sostenía en el tiempo determinados tipos de entrenamiento. Y yo dije, no, me quiero dedicar a mujeres que les guste levantar pesas, no me puedo desviar de eso. Entonces, cuando empecé a ser fiel a mis valores, fiel a mi filosofía, empezó a irme mejor. Costó, es obvio, pero me encantó mucho que hayas dicho eso porque siento que pasa en todos los rubros, pasa en todos los rubros, en todas las profesiones pasa que es como que creen que existe un manual y hay que hacer eso porque todo el mundo lo hace. Entonces, yo para tener éxito es igual a tengo que hacer eso. Y no, no es así. Exactamente. Hay algo que ambas dijeron que me parece que es muy interesante y que quizá yo lo llevo, por ejemplo, al tema de que hay personas que quizá tienen mucha claridad de lo que quieren construir como entrenadores y pueden pasar toda su vida con esa claridad intacta, y luego hay personas, por ejemplo en mi caso, que van cambiando mucho quizá de gustos a lo largo del tiempo. Entonces, a mí me pasaba que hace un par de años atrás yo quería, tanto yo como con mis asesorados, quería dedicarme a lo que era el culturismo natural. Pero ¿qué pasa? Que bueno, a medida que luego me empezó a aparecer más el lado emprendedor y demás, luego quizá cambió un poco el foco, y en el momento en que empecé entonces a aprender de otras cosas, por ejemplo, el tema de hábitos, de este tipo de cosas, me empezó a gustar llevar eso a mis asesorados, que era algo que antes no era mi foco no estaba ahí. O sea, yo trataba de poner de alguna manera él, quiero asesorados que ya vengan tipo con el compromiso de ser atletas, que quieran llevar cierto acompañamiento, evidentemente, pero no quiero estar en todos los reportes teniendo que explicarle la importancia de los hábitos y de no sé qué y esto y aquello. Y eso fue mutando, porque entonces hoy cuando yo me empiezo a conseguir con que incluso en mi propia persona, que nunca me había pasado, me estaba costando ir a cumplir con todos los entrenamientos, cuando era, así como en el caso de la U, mi momento favorito del día antes, dije, tengo que empezar a adquirir otras herramientas porque no puede ser que me esté costando tanto. Entonces empecé a estudiar de hábitos. Y cuando empecé a estudiar de hábitos, me empecé a dar cuenta de muchas cosas que dije, quiero compartir esto. A mí dentro del mundo del entrenamiento, históricamente, algo que me ha ocurrido y que creo que también lo mencioné en uno de los podcasts, es yo nunca he querido que mi servicio de coaching escale mucho porque a mí me gusta mucho la docencia. O sea, a mí me gusta mucho enseñar. Creo que llega un punto en donde me gusta incluso un poco más que ser coach. Y me pasa con mis propios asesorados. O sea, a veces en los reportes, tipo, termino explicándole un tema. O sea, cosa que va incluso un poco más allá de lo que quizá debería ser el servicio. Me gusta mucho la parte educacional y creo que incluso de acá en adelante cualquier proyecto generalmente que busque avanzar va a tener que ver de alguna u otra forma con la parte educacional. Eh, y hay otro punto que había mencionado Lau también cuando mencionó como estos pilares que había aprendido con su mentor, que mencionó el tema de la parte de educación y certificación. Y bueno, nosotros hoy con Level Up es algo que de alguna manera como que podría decirse que va en contra de la corriente y que tratamos de empezar a tocar mucho, pese a las posibles consecuencias que pueda tener con la competencia y ese tipo de cosas. Pero nosotros, aunque ofrecemos un certificado propio de la academia, constantemente estamos en los contenidos que hacemos diciéndole a la gente, tipo, el certificado, el papel por sí mismo no te sirve nada. Y es como que hablamos mucho de nuestros casos personales. Yo empecé estudiando ingeniería, de ingeniería me pasé a nutrición, de nutrición me pasé a entrenamiento, o sea, fui pasando por muchos lugares y el conocimiento de entrenamiento, de nutrición, de coaching que adquirí, nunca lo adquirí haciendo la carrera de la licenciatura en actividad física o del profesorado y esas cosas. Y claro, me choca mucho cuando alguien de repente nos pregunta por la formación y nunca nos preguntó, che, ¿qué ofrecen? O sea, ¿qué voy a aprender? ¿Cuál va a ser el perfil con el cual voy a salir? No. Lo primero que preguntan es, ¿y el certificado cómo lo obtengo? Y esa gente, yo no quiero que esa gente se forme con nosotros, porque yo no quiero que alguien salga simplemente por pensar que el certificado le da el poder de ir y hacer. O sea, yo quiero que esa gente salga sabiendo qué voy a aprender, o sea, qué es lo que me voy a llevar, cómo me va a aportar esto en mi vida en general. Y eso no solo pasa con el entrenamiento, pasa con todo. Y bueno, ustedes que también veo que leen un montón, creo que lo deben saber mucho, porque incluso, bueno, el hecho de que Lau haya pagado mentorías, las mentorías de alguna forma es un tipo de formación no convencional, pero que te puede aportar muchísimo. O sea, dentro del ámbito del entrenamiento, imagínate pagar una mentoría, no sé, a Eric Helms con toda la experiencia que tiene. O irte, no sé, con Steve Hall, o irte con, bueno, Michael Rattle, particularmente si es doctor, ¿no? Pero en general creo que
que ese es otro tema que es muy importante, ¿no? Entender que la educación no es el título es como un aval de esa educación. Quería anotar todo para poderles contestar porque la verdad es que me quedo pensando de tanto, ¿no? Sobre todo esto que mencionas, Brian, de delimitar tu nicho al final, porque eso te va a ayudar muchísimo a que no te lleguen personas que realmente no están comprometidas, que no se alinean igual a tus valores y que simplemente van a terminar abandonando, ¿no? Por un lado. Y por el otro, la parte también educativa, o sea, al final, como dijo Lau, todos somos aquí autodidactas, yo creo, y se ve, por ejemplo, la multidisciplinariedad en lo que dices, Brian, como en lo que estudiaste ingeniería y después te saltaste que a nutrición y después que a esto y al otro. Lo mismo en mi caso también, ¿no? Yo también estuve en una ingeniería y después me cambié igual a comunicación. Soy licenciada en ciencias de la comunicación, después el entrenamiento, la nutrición, licenciada en nutrición y así me he ido, ¿no? Y ahorita pues lo más que me gusta a mí es estudiar, es formarme también y sin dejar o descuidar también esa parte de mi labor, ¿no? Este trabajo también de pues dar asesorías, etcétera, y de seguirme formando, al final de cuentas yo creo que van de la mano, o sea, van de la mano, no, no hay que dejar uno por otro, porque también sucede mucho que, y en uno fue de mis casos eso, de querer estudiar todo, 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 y como dijo Lau, es un campo enorme ¿no? Es un campo enorme. Tú te puedes ir que en el culturismo y el culturismo hay más ramas y después te puedes ir por acá y nos pasa que queremos hacer todo y nos da esta parálisis por análisis, ¿no? O sea, ¿qué estudio de tanto que hay? Y al final terminamos locos. Sabemos que tenemos un límite, nuestro cerebro tiene un límite de tiempo y un límite también de capacidad para captar, ¿no? O sea, la memoria. Entonces hay que reconocer nuestros límites, hay que reconocer nuestros valores, nuestra filosofía con lo que inició Brent. Se me hace súper hermosa tu filosofía desde la primera vez que te entrevistamos, Brent, que dijiste, ¿no? Yo entreno mentes y entreno cuerpos también y yo creo que voy muy en sincronía con esa filosofía también. Una de las mías es ver tu cuerpo, ver tu vida como una obra de arte al final de cuentas, o sea, sin una estructura específica de cuerpo, sin una forma o figura corporal específica, copiando a lo mejor a otros entrenadores o a otras personas que tú veas o a otros influencers, no, sino encuentra tu propia manera de sentirte bien contigo, ¿no? De irte formando y al final vamos cambiando, vamos mutando también y se vale, ¿no? O sea, lo que me gusta ahora tal vez no me guste mañana y es parte del proceso de crecimiento y también de la aceptación del pensamiento crítico, ¿no? Esta evolución constante, porque si nos quedamos siempre en donde mismo y ahorita sigo siendo la misma persona del pasado, pues entonces creo que ahí hace falta remover algo, ¿no? Falta un poquito de crecimiento, falta ponernos incómodos para generar estos cambios. Entonces, pues nada, yo es lo que quería aportar y también algo que dijiste, Brian, y quería traerlo aquí en el último podcast también, que decías que hay personas que dicen que son muy perfeccionistas y al final no terminan haciendo nada, ¿no? Y decías, no son perfeccionistas, son procrastinadoras y eso me dio muchísima risa y dije, sí, creo que me cayó la piedrita por aquí, pero lo encuentro de mucho valor, en serio. Y creo que es cierto eso. A veces agarramos excusas, pero no pensamos, ¿para qué me está sirviendo esta excusa realmente, no? A veces tenemos miedo de dar esos pasos de emprendimiento, ese miedo de anunciar nuestros productos, nuestros servicios, y le atribuimos esto de, no, es que yo soy muy perfeccionista, pero realmente solamente estamos dejando pasar el tiempo porque no damos ese paso. Yo quiero comentar que yo era muy procrastinadora y me escondía en el perfeccionismo. Y el marketing, que Bray es el que estudia más marketing, yo soy Ujú. más de la mente, bueno, ya lo saben, soy más de trabajar la gestión emocional, creo que es la herramienta más importante y la comunicación, eso Claro. para mí es mi pilar de vida. Y cuando Bray empezó a decir, no, lo que pasa es que hay que hacer una versión uno, testear y luego hacer una versión 2, o sea uno tiene que ir probando en la vida el producto, no tiene que buscar hacer el producto perfecto. Y eso lo aprendimos del marketing, chicos, con la importancia de hacer una versión uno de cualquier producto o servicio. Es decir, no busques tener la mejor
la mejor calidad, no sé, de videos explicativos, hablando de entrenamiento, ¿no? La mejor planilla de entrenamiento, tu mejor bienvenida. Simplemente comenzá con las herramientas y con lo que te permite avanzar hoy, ¿no? Y luego, cuando empieces a tener esa experiencia, empieces a notar qué es lo que te gusta, qué es lo que te falta, empezás a trabajar en tu versión 2. Y eso es algo que aprendimos en marketing. Y eso fue para mí un antes y un después. Y me pasa que de verdad yo trabajaba, era como, no, bueno, pero trabajemos el loguito, no, hagamos el podcast. Lo primero que hay que hacer es el podcast, dice, y bueno, está bien, después trabajamos en el logo. Y la realidad es que luché mucho con eso y hoy en día, desde que trabajo en dejar el perfeccionismo de lado, que es una excusa muy grande que tenemos, acciono mucho más, soy mucho más feliz, tengo menos ansiedad, es como, tengo energía para rato, a esta hora yo usualmente estoy bostezando y, como, y no, y estoy con mucha energía, con mucha capacidad de pensar. Siento que eso lo aprendimos y fue como un antes y un después. Y esperemos que mucha gente se lo lleve porque de verdad no sos literalmente perfeccionista, sos un procrastinador más. Claro. Creo que es un mensaje tipo que quizás fue, o sea, me emociono cuando estoy en el podcast, como capaz me zarpo, como diríamos acá un poco, pero sobre todo yo creo que como que hay muchos conceptos que yo rescato de las cosas que voy leyendo que me gusta llevarlas como un lugar distinto desde el punto de vista de que la mayoría de gente que hace marketing, como que todo detrás del marketing es tipo para que tengas más plata, para que hagas más no sé qué. Ujú. Hay muchos conceptos que si vos los tomás y los llevas a otros contextos, sirven mucho. Y a mí lo que sí, dentro de cualquier tipo de cosa que haga, lo que me gusta es que sea de calidad. O sea, yo no quiero hacer nunca nada que quizás sea muy masivo, que se venda muchísimo, pero que yo no sienta que realmente estoy aportando un valor importante. Entonces, ahí con este tema del procrastinar o lo que se habla, que me parece re importante de como tener una versión uno de algo y luego una versión 2 creo que hasta cierto punto incluso entra por otro tema que también es muy amplio, pero que es el tema del ego. Una vez se puede pensar, no, tengo que hacerlo mejor, 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 Mm. pero ese mejor está totalmente condicionado por lo que vos considerás que es mejor. Pero realmente si Claro. lo que vos estás ofreciendo, lo que vos querés es aportarle valor a la persona. Entonces, si vos sacás una versión inicial de algo, que tampoco es que vas a sacar cualquier cosa, obvio no, pero sacas una versión inicial y la pruebas, te lleva feedback. Y con ese feedback mejoras. Y con ese feedback sacas algo mejor. Entonces, capaz, yo quería sacar, no sé, al principio, por ejemplo, un programa de entrenamiento, donde quizá para mí lo más importante del programa era que fuesen muy estéticos los videos que grababa. Y de repente me daba cuenta, por poner otro ejemplo, que era lo que menos le estaba aportando valor al cliente, que el video fuese grabado en 4K. Capaz el cliente lo que quería era, che, me gusta más que me acompañes, me gusta más que me hables, me gusta más que estés ahí, me gusta más que metamos una videollamada. Entonces, imagínate la inversión de tiempo que destinaste quizá en hacerte una biblioteca en 4K con un audio de un podcast Shure de máxima calidad y resulta que no le aporta ningún valor a la persona. Entonces, es tiempo de alguna forma que te sacó a ti, no le estás aportando tampoco un valor al cliente, así que por más que vos sientas que es lo mejor, no necesariamente le aporta valor, y entonces luego tienes que rearmar todo. Entonces, si vas probando, vas viendo que vale la pena avanzar. Y hay otra cosa igual que también está en el medio, que creo que también sí tiene que ver con que tampoco es que por ir testeando vas a dejar de hacer cosas que te gustan. Por ejemplo, nosotros empezamos el podcast hace poquito. Y yo tenía desde hace mucho tiempo ganas de hacer un podcast. No tenía claridad de sobre qué temas o cómo, pero quería hacer un podcast. Y a mí, como digo, me gusta mucho la calidad, entonces desde que iniciamos, yo le decía a Bren, quiero tener buena calidad de audio, porque el podcast lo que mejor, o sea, lo que más le atrae a la gente es el audio. Y hay un concepto que yo en el pasado le decía mucho a Bren, tenés que mejorar esto, justamente Bren me lo trajo a mí y me dijo, che, pero tenemos que empezar. O sea, empecemos el podcast, veamos si funciona y ahí después vemos si compramos los micros. Y tenía total razón. O sea, necesitábamos empezar, ver si nos gustaba, si disfrutábamos también de lo que hacíamos, si realmente le estaba aportando valor a las personas. Y en el momento, en 5 capítulos, nos dimos cuenta, sí, evidentemente sí. Entonces ahí sí, bueno, mejoremos el audio. Capaz, ni siquiera mejorar el audio hoy es algo que aporte mucho valor para la gente ahora en este punto de nuestra vida, pero también como que siento que, hay que en medio de esto de avanzar hay que como quedarse en sus gustitos y uno también como motivarse, porque capaz tener el mejor audio
nos hace sentir mejor. O incluso nos hace, volviendo a un tema anterior, más productivos porque al tener el audio sincronizado con la cámara, la edición es más rápida, por ejemplo. Entonces, nada, son como cosas que van por ese lado, capaz me desvío mucho por las ramas. No. No, No, está muy interesante lo que ambos dicen y creo que al final podríamos como resumir esta parte con aprender a identificar cuándo es suficientemente bueno, mm, ¿no? Nos pasa mucho en el entrenamiento que cuál es el mejor split, cuál es el mejor ejercicio. Ahora con el tema del volumen, ¿no? O sea, debería de estar haciendo 52 series para cuádriceps a la semana para optimizar el crecimiento muscular. Probablemente no, ¿no? Pero que es importante primero identificar un punto donde tú puedas adherirte, ¿no? Que puedas lograr esa constancia para empezar a hacer esas pruebas, recibir ese feedback, como bien ustedes dicen, y saber también cuál es el feedback que nos interesa y de quién, ¿no? Al final de cuentas, claro. a mí, por ejemplo, como coach, me interesa el feedback, por supuesto, de mis clientes. Ese es el primer feedback que me interesa, ¿no? Pero también me interesa mi propio feedback. ¿Estoy yo disfrutando trabajar con estas personas en esta dinámica? Y algo que yo he aprendido, sobre todo en los últimos años, y que creo que el marketing ayuda mucho también. El marketing al final, o sea, es muchas cosas y tal vez lo que voy a decir es una forma muy simplista, pero el marketing al final yo lo entiendo como toda esta serie de estrategias para hacer que los demás hagan lo que queremos que hagan, ¿no? Pero obviamente pensando en acciones positivas, ¿no? O sea, yo quiero que la gente pues tenga una mejor composición corporal, que tenga una mejor calidad de vida. Entonces, pues yo me posiciono con mis servicios porque considero que soy una muy buena opción para cierto tipo de personas. ¿Cómo sé para qué tipo de personas soy mejor opción? Primero conociéndome a mí, conociendo cuáles son mis valores, conociendo cuál es la forma en la que a mí me gusta trabajar, porque no todo el mundo va a hacer un buen match, digamos, conmigo. Y creo que eso es algo que a muchos entrenadores les hace falta cuestionar, entender que no vamos a hacer el perfecto equipo con todo el Con mundo y todos. aprender también a establecer límites, ¿no? Porque pasa mucho que cuando empezamos, bueno, pues ya se retrasó en la retroalimentación una semana, bueno, pues le voy a dar chance. Ya pasaron 2 semanas, me tenía que pagar, no me ha pagado, bueno, pues qué tal si tuvo algún problema y así. Y entonces son cuestiones que de pronto empiezan a mermar la calidad del servicio que damos, porque al final de cuentas no son cosas que por lo menos a mí me sean cómodas o me guste sentir o pasar. Y al final la principal incomodidad termina siendo con nosotros mismos, justo por no haber establecido límites desde el principio, empezar a trabajar con gente que en primer lugar no deberíamos de trabajar con, y ahí es donde el marketing también nos puede ir ayudando a delimitar. Y nuevamente, por eso es importante conocerte para que entonces la manera en la cual tú te comunicas con potenciales clientes ayude a esas personas a discernir con el sí y con el no, ¿no? Pero si de pronto caemos en quiero gustarle a todo el mundo y quiero que todo el mundo aplauda lo que yo hago y no quiero tener ningún tipo de crítica, pues entonces va a ser bien difícil discernir entre las personas con las cuales realmente sí puedes trabajar y cuáles no. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta? Cuando ya llevas 2, 3 semanas con esa persona, que ya te hicieron el pago y pues ni modo, ahora te aguantas y te quedas por lo menos hasta que termine el plazo de esta persona. Creo que eso también es algo importante y que vale la pena cuestionarse porque muchos entrenadores, pues al final, y entrenadores, pero también creadores de contenido, de pronto pasamos por este miedo, ¿no? A recibir críticas, este miedo a equivocarnos, este miedo a no caer bien para todo el mundo. Sé que, por ejemplo, en el mismo podcast hemos tenido de pronto algunas charlas así, Sandy y yo, de que, híjole, este tema no cayó bien o porque es en inglés, tal vez no va a funcionar. Pero creo que si al final lo que tú estás haciendo como creador de contenido, como coach, las estrategias que estás utilizando, te hacen sentir bien, pues vas por el buen camino. La gente correcta va a llegar si te mantienes fiel a tus ideales, a tus valores.
Definitivamente que sí. Y también saber qué estás dispuesto a dar, ¿no? O qué estás dispuesto a dejar también, ¿no? Por lo que estás dando. Hace un momento mencionaban de, bueno, a lo mejor estaba dejando de entrenar o ya me estaba costando de entrenar porque estaba creciendo demasiado. Bueno, entonces ahí hay que pensar, ¿realmente quiero dejar de entrenar? ¿Realmente quiero entrenar 3, 4 días o ya no disfrutarlo tanto, por ejemplo, sacrificar mi entrenamiento por a lo mejor plantearle el entrenamiento a otras personas, ¿no? A 30, 40, 50? Entonces, bueno, también ahí filtrar los vehículos, que es una de las cosas que ustedes mencionaban también en la academia, ¿no? Hay que aprender a detectar qué vehículos nos van a ayudar a solucionar cuántos problemas y si eso es retribuible realmente o nos está simplemente gastando más energía de lo que nos está retribuyendo. Entonces, hay que eliminar lo que no nos está ayudando o aportando demasiado, ¿no? Y ya nada más para terminar, chicos, me gustaría que nos dijeran cómo, ¿para dónde va esto de la academia? La verdad es un contenido muy bueno el que ustedes tienen biomecánica, tienen marketing, tienen también coaching, ¿no? Tienen mucho contenido respecto a, he visto a Brenda que da como ejemplos de cómo ella lleva a sus clientes, o sea, realmente creo que muchas personas que ya se dedican a esto del entrenamiento pueden encontrar bastante valor, ya lo mencionaron en un principio. Em, en esta academia que ustedes tienen, realmente lo veo de esa manera. Así que pues los felicito muchísimo por todos los proyectos que tienen, por todo lo que venga y eso es lo que quería preguntarles. ¿Hacia dónde van estos proyectos? En Argentina, no sé cómo es allá, pero en Argentina, por ejemplo, para tener un reconocimiento profesional, tenés que ser profesor de educación física. Y el profesor de educación física sabe sobre pedagogía de niños. Ya sé que parece que me estoy desviando, pero de acá nace el curso. Y entonces pasó que el entrenador no era reconocido acá en la Argentina y en muchos países de Latinoamérica, en realidad, no era respetado y es como, pero no hay una carrera, no hay una carrera literalmente para convertirte en un coach, para poder acompañar a una persona y no caer en eso que todo el mundo hace, no, ahora soy personal trainer, muestro un antes y un después y cómo te transforma el cuerpo en 12 semanas. Queríamos romper con eso, porque al fin y al cabo, quien te vende un curso es un empresario que quiere plata y no le importa qué es lo que se va a llevar la otra persona. Listo, rendiste, te doy un certificado y no me importás más. Sé que suena re duro, pero pasa eso. Entonces, ¿de dónde nace Level Up? Es prácticamente queremos que sea una de las primeras capacitaciones, que sea como más un programa, más cómo acompañarte en el proceso, ¿sí? Y que disfrutes aprender, que disfrutes tener unas buenas bases para llenarte de confianza y poder literalmente ahí llevarte al mercado con seguridad. Porque pasa que hay muchos entrenadores que se reciben de entrenadores y no lo aplican, porque sienten inseguridades, porque no son profes. Entonces nosotros venimos a romper todo, venimos a romperte que no necesitas ser un profe, no necesitas tener una licenciatura, no necesitas un certificado para tener una seguridad, para lanzarte. Necesitas ser humano, necesitas tener tus valores bien puestos, necesitas siempre cuestionarte todo. Es como que rompemos todos los estándares de lo que usualmente solemos consumir. Y la calidad siempre es algo que predominamos siempre, la calidad tanto del curso como la calidad humana. La realidad es que intentamos de verdad que cada alumno, cada persona que pasa que termina siendo colega nuestro, porque eso es una realidad, cada colega se sienta acompañado y que se crezca en una comunidad y que pisemos fuerte y que no nos dejemos pisar por literalmente la sociedad, no El sé, no sé. sistema. El sistema, ahí está, el sistema, que no se dejen pisar por el sistema, que las personas no lo van a contratar por un título, lo van a contratar por los valores y por lo que transmiten y porque son curiosos. Por eso siempre, literalmente, como que somos muy, muy quisquillosos, no sé cómo sería en otra forma. ¿Entienden la palabra quisquillosos? Sí, sí se dice. Ah, ok. Somos muy quisquillosos en el momento de aceptar alumnos porque de verdad queremos que cambie
la perspectiva de un entrenador. Un entrenador de verdad es una muy linda profesión y no tiene que tener una mala reputación. Algo que también nos pasaba mucho es que de alguna u otra manera, la mayoría de formaciones, no sé cómo será en todos los países en general de Latinoamérica, pero sí siento que pasaba en la mayoría, es como que lo que se conoce es el personal trainer. O sea, el personal trainer es lo que existe, no existe el coach, no existe como el concepto coach en formaciones acá en la TAM. Y un poco lo que pasaba es que cuando, claro, nosotros siempre nos formamos de manera autodidacta, pero cuando queríamos tener algún certificado o algo, que hacíamos algún curso de personal, es como que te tiraban contenido muy general. Es como de todo, te doy de todo. O sea, te doy de todo y adicionalmente como no estaba esto de que estuviese basado en evidencia científica, entonces es como que adquirías muchas cosas que capaz incluso eran muchos mitos, mucha desinformación. ¿Qué pasa? Que, claro, tantos cursos de personal trainer, pero luego nosotros terminamos trabajando con un formato totalmente distinto al que ofrecen todos los cursos de personal trainer. O sea, ningún personal trainer generalmente sabe que es un reporte, ni siquiera. O sea, como que iba mucho por ese lado. Entonces, claro, nosotros decimos, desde una perspectiva incluso de marketing, lo más sencillo era que sacáramos una formación y le pusiéramos personal trainer, estaríamos vendiendo mucho más de lo que vendemos ahora. Porque nosotros tenemos que hoy posicionar un nombre, coach especialista en cambios físicos, que no está, o sea, está afuera, porque afuera está el physique coach, pero acá no está. Entonces es como, bueno, asumamos este reto y tratemos de hacer una formación donde entrenadores enseñen a entrenadores, porque ese era otro tema. La mayoría, como decía Bren, esto creo que es re importante que Bren comentó, la mayoría de gente que abre una academia, por lo menos acá en Argentina, porque nosotros conocemos a muchos, eh, no son ni entrenadores, ni les importa el fitness realmente. Es un negocio. En algún momento les gustó el entrenamiento, en algún momento capaz tuvieron algún apego hacia eso, pero ya luego pasa a ser algo totalmente comercial. Y por eso entonces empieza a aparecer el tema de darle mucho peso al certificado, porque es validar la creencia popular. La gente piensa que el Claro. certificado da peso, entonces listo, te doy el certificado más importante que cuando luego lo averiguas te das cuenta que no. Entonces, yo creo que un poco surge como decir, bueno, ¿por qué nosotros tenemos herramientas hoy que quizás sí las fuimos obteniendo de muchos lugares, porque eso no lo puede tener la gente, o sea, porque no puede ser más accesible? Entonces, ¿cómo fue? En principio, centralizar. Sí es cierto que a nivel de profundidad, nosotros haciendo nuestra formación no vas a ser un especialista en análisis de evidencia científica tampoco. Pero bueno, es que ahí volvemos al tema de, ya luego vos, como decía Bren, con las herramientas que tienes que seguir adelante. Y nosotros un poco lo que queremos es eso, o sea, que la gente que se forme con nosotros luego pueda salir, tener como una perspectiva que le permita seguirse formando. Total. Y ahí creo que lo que también es algo que con Bren hemos charlado mucho, que ya va hacia el otro panorama, que es, esto es, bueno, ¿por qué surge la formación? Luego está, ¿qué queremos hacer a lo largo del tiempo? Algo que hemos pensado mucho, por ejemplo, que en algún momento nos cuestionamos mucho, era el tema de, bueno, haremos más formaciones. Y la verdad que si bien no quiero, como diríamos coloquialmente, escupir para arriba para que me caiga encima luego, no creo que apuntemos a hacer muchas más formaciones, precisamente porque ya entraríamos en la de, bueno, para que te capacites con nosotros tienes que comprarnos este curso y luego otro curso y luego otro curso y luego otro curso, sino que queríamos tipo todo estar en una sola propuesta, que esa propuesta luego sí lo que quizá queremos ir escalando es que tenga un nivel de soporte más grande. O sea, capaz al inicio era solo el curso, ya a partir de este año estamos tratando de incluir mentorías para ayudar un poco a la gente. Si a nivel económico luego escala más y nos permite, capaz buscaríamos, no sé, meter tutores para que la persona tenga como un acompañamiento como más fuerte, más agresivo. Y luego quizás otras formaciones o otras propuestas vayan quizás hacia otro lado. En algún momento hemos pensado de, bueno, quizás podríamos, qué sé yo, acompañar a otras personas que estén en algún rubro en específico del fitness con un buen producto a que esas personas puedan sacar sus propias formaciones, por ejemplo. Eh, entonces, como son muchas posibilidades, muchas cosas que obviamente no podríamos definir totalmente ahora porque estamos empezando y hay que ir viendo qué va ocurriendo. Pero yo creo que como que siempre queremos eso, que lo que aportemos de alguna forma tenga calidad para las personas. Total. Que lo puedan llevar a la práctica. Claro. O sea, es lo que más queremos, que una vez que termines una clase lo puedas llevar a la práctica. Y la realidad es que hablamos muy coloquialmente porque
al fin y al cabo estamos hablando con un colega, o sea, en el sentido de, si el día de mañana tenés que explicarle a tu cliente, a tu atleta, estaría bueno que utilices un vocabulario que lo sepa entender también. Entonces, si querés aprender todo término estricto, bueno, mirate la clase que te enseñamos sobre evidencia y sentate a estudiar evidencia. Es como sentate a leer bien las terminologías. Ujú. Pero la idea era esa, llevar toda la práctica porque de verdad que aprendimos a ser coaches a los golpes. Nadie te enseña a cómo tratar a una persona y eso es una pena porque no es solo entrenar un cuerpo, es entrenar a una persona y eso es algo que deseamos de verdad que todo el mundo se lleve. O sea, estás entrenando a una persona con sentimientos, que puede ser padre, que tiene una familia, que tiene muchas cosas a su alrededor y no puedes solo estar regañando de que no cumplió con el plan. Tenés que saber empatizar, tenés que saber a poner a la persona primero, tenés que saber comunicar cuál es tu mensaje. Es como eso era el motivo principal, ¿no? Como llevar toda la práctica, fíjate si te gusta, y si te gusta, vas a ver que solo te vas a sentar a seguir capacitándote. Y esperemos que nosotros te podamos seguir aportando, ¿entendés? Ese es, creo que, lo que más nos importa. Muy interesante, muy padre el proyecto, todo lo que dicen. Coincido mucho con esta última parte que mencionas, Bren, acerca de, al final trabajamos con personas. Creo que parte importante del rol de un entrenador es justo este establecer relaciones significativas con las personas con las que entrenas, sobre todo si estás pensando en mantenerte en esto una buena cantidad de tiempo. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que pues en muchas ocasiones terminamos pasando o compartiendo o conociendo más de la persona, más allá de solamente los números de cuánto pesa, cuánto mide, cuántas comidas al día hace, porque al final son en realidad todas las cuestiones que tienen que ver con el entorno, con el historial, las que nos van a dar estas pautas para en realidad individualizar un programa de entrenamiento, ¿no? Pero si no nos damos el tiempo de conocer a la persona detrás, pues nos vamos a quedar muy en la superficie. Y habrá quien de esa manera le gusta entrenar y no voy a decir que no funciona, por supuesto que funciona. Sin embargo, nuevamente depende de lo que también cada uno de nosotros como entrenador quiera aportar y creo que los cuatro aquí le damos mucho peso a esta parte humana, a esta parte de la comunicación, de las relaciones. Y bueno, pues eso sería lo que me gustaría comentar y repito nuevamente felicitarlos por el proyecto. Creo que la industria tiene mucho que crecer y más con personas como ustedes que están rompiendo un poquito o bueno, más bien bastante los paradigmas porque hace falta más de eso. Sí, no, yo también de mi parte felicitarlos, chicos, porque tal como dijiste, Bren, o sea, eso es el trabajo también divulgativo, transformar las palabras técnicas y llevarlas a un lenguaje en el cual se entienda, porque si no solamente vamos a estar hablando y entendiéndonos entre nosotros y podemos sí querer difundir nuestro mensaje, hacer nuestras historias, nuestro contenido en redes sociales, pero súper técnico y las personas les va a pasar y se va a ir el contenido, o sea, realmente no les va a quedar nada, nada más unos conceptos que no comprendieron y dicen, ok, sí, muy bonito, se escucha todo esto, pero ¿qué me dices, no? Entonces, traducir y también bajar el nivel nos puede ayudar muchísimo a llegar a otras personas, que al final es lo que queremos, ¿no? Ayudar a personas y darnos ese tiempo de escucha activa, porque sí, como se mencionaba también, o sea, conocer a la persona, conocer nuestros límites, sí, pero también los límites de nuestros clientes es muy importante, hasta dónde ellos les interesa el entrenamiento, hasta dónde ellos es su prioridad, ¿no? Porque a veces pasa mucho y lo hemos hablado con Lau, que estamos nosotras bien metidas en todo esto, nos encanta, nos fascina, nos apasiona y creemos que todos nuestros clientes tienen que ser así, ¿no? Y pues realmente nos topamos con pared porque justo también lo decían. No podemos conocer a todas las personas todo el tiempo, o sea, no podemos predecir
¿quién nos va a tocar? Nadie nos prepara para eso porque son muchas personas en el mundo realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, chicos, felicitarlos una vez más también de mi parte y agradecerles por haber estado aquí con nosotras. Y antes de terminar, nosotras tenemos la tradición, ya lo sabrás, Bren, de recomendar un libro. La vez pasada nos habías recomendado Hábitos Atómicos, si no se me olvida, de James Clear. Pero ahora no sé si tengan como alguna otra lectura que quieran recomendar, algo que les gustaría aportar, algún paper, podcast, lectura, lo que quieran. Bueno, yo voy a aprovechar que charlamos quizá incluso de este tema del marketing, ¿no? Que es como un tema tabú en el mundo del entrenamiento. Sí. Yo recomiendo un libro que recomiendo mucho porque siento que se malinterpreta bastante cuando se sacan reels, por ejemplo, para compartir. Es el libro de $100 Million de Hormozi, donde él habla precisamente de cómo plantear una propuesta de valor y como que se saca mucho de ese libro para decir, o sea, como que se sacan muchos reels que te dicen, bueno, con esto vas a hacer plata, con esto vas a hacer no sé qué, con esto vas a hacer tal. Y gran parte del mensaje del libro te está diciendo que tu foco tiene que estar en dos cosas. Uno, en aportarle la mayor cantidad de valor que puedas a la persona del otro lado. Y dos, en dar más de lo que pides. Entonces es re loco porque eso nunca te lo dicen. Te dicen de cuánto vas a generar. Entonces yo creo que un libro que creo que un entrenador puede leer también para ver cómo crear todo su producto, su programa, buscando aportar el mayor valor posible, creo que sería ese libro. ¿No? Ok. Y si yo la última vez promocioné Hábitos Atómicos, el sutil arte de que todo te importa una mierda o un carajo, ese creo que también lo había nombrado, pero es un gran libro para literalmente si vas a ser autónomo, o sea, vas a ser tu propio jefe en este mundo fitness, me parece importante leerlo para entender que no te tiene que todo pesar, tenés que tener bien en claras tus prioridades y darle el peso que se merece cada cosa, porque si nos estresamos absolutamente por todo, la vida se nos va a pasar y no vamos a literalmente disfrutar ningún proceso. Entonces, eso a mí me ayudó mucho a justamente a limitar bien, a poner mis límites, a entender que hasta acá es hasta acá. Y nada, y encarar todo mejor desde de una manera profesional y estoy leyendo un libro de felicidad, se llama Flow, es muy Oh, lindo. ¿Lo de leíste? Mihaly. Sí, 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 es hermoso. ¿Te está Estoy en la gustando? parte, estoy al inicio, lo estoy leyendo muy lento porque de verdad estamos muy colapsados y disfruto, o sea, repaso, es más, estoy repasando, pero de verdad que lo poco que vengo leyendo me impactó Sí, es más y lo he complicado. repasado. Sí, Es es más complicado. complicado de lo que parece el nombre, ¿verdad? Es más complicado, pero siento que es una de las llaves también, como trabajar justamente la parte emocional, cuestionarte qué es la felicidad. Creo que eso es algo muy importante porque estamos consumidos por las tecnologías Sobre y todo. confundimos mucho nuestra felicidad. Creemos que eso nos va a generar felicidad y no, quizás pasa por otros lados. Pues excelente, chicos. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Vamos a dejar abajo los links por si quieren obtenerlos o leerlos las personas que nos están escuchando. Y pues una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Bren. Gracias, Brian. Gracias, Lau. Y también vamos a dejar sus redes sociales ahí abajo, las redes sociales de su academia y de nuestros servicios también, tanto de Lau como el mío. Entonces, pues gracias una vez más a todos los que nos escucharon, los que llegaron hasta acá. Espero les haya aportado muchísimo valor este podcast y nos vemos el siguiente lunes. Esto fue Science y Fierros. Bye bye.